¿Ok? Eh, bueno, la vez pasada vimos que las curvas se pueden parametrizar por una función del tipo r de t, con t que pertenece a algún intervalo. ¿Ok? Y vimos varios ejemplillos y vimos varias cosas que se podían hacer con las curvas. Vimos, por ejemplo, los conceptos de velocidad. La velocidad es la derivada, la primera derivada. Vimos que la aceleración era la segunda derivada y que para derivar estas curvas se derivan coordenada a coordenada. Y la rapidez es la norma de la primera derivada. Entonces hoy lo que vamos a hacer es agregar un poco más de conceptos a esa lista. En física en el colegio, por ejemplo, se trabajaba una formulilla que la formulilla clásica es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ok, vamos a tener una fórmula similar a esto para averiguar la distancia recorrida en una curva. Es decir, si yo tengo una curva de un punto A a un punto B, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la distancia recorrida por esa curva. Ok, entonces tomando en cuenta esa formulilla, esta fórmula de acá, si ven el cursor en la pantalla o solo yo lo veo. Sí se ve, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces, tomando en cuenta esta fórmula de allá, si yo quisiera igualar la distancia recorrida, la distancia sería velocidad por tiempo. ¿Ok? Entonces, existe una fórmula para calcular la longitud de una curva. Y eso es lo que se llama la fórmula de longitud de arco. ¿Ok? Entonces, la longitud de arco desde el punto R de A igual a hasta R de B igual B. Recuerden que el significado de esto último que escribí acá es que en el tiempo A minúscula está en el punto A y en el tiempo B minúscula está en el punto B. Entonces, voy a construir la fórmula. Vamos a ver. La idea es que una curva puede variar mucho en el espacio, ¿verdad? Puede tener una forma complicada, pero va a satisfacer más o menos esta fórmula de acá. Como lo que queremos es una longitud, una magnitud, en lugar de la velocidad, vamos a tomar la rapidez. Entonces vamos a tomar la rapidez en un punto t y vamos a considerar el tiempo en ese punto t. Pero como lo que nos interesa es el tiempo, la variación de tiempo, tomamos dt, que es un diferencial de tiempo pequeño en un valor determinado t, y queremos considerar todos los valores para todos los puntos de la curva. Y eso se hace por medio de integración. Entonces la longitud de arco de la curva se calcula de esa forma. Eso me da la longitud de la curva, que es básicamente estoy multiplicando la rapidez en cada punto por la diferencial de tiempo en cada punto y sumando todos. ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama longitud de arco de una curva. Un ejemplo. La curva dada por r de t igual vamos a ver, coseno de 2t, seno de 2t, 3t, con t, digamos desde el intervalo desde 0 hasta 4pi. Ahora el dibujo de esa curva
va a ser lo siguiente. Vean que las primeras dos coordenadas, coseno, seno, eso indicaría que las primeras dos variables forman un círculo. Cuando tengo coseno, seno, quiere decir que se forma un círculo con estas variables. El 3t en la segunda variable, lo que hace es que como va aumentando el t, la coordenada z va subiendo o la altura va subiendo. Entonces eso se trata de una curva que se mantiene, en XY se mantiene en un círculo, pero como el t va aumentando, va subiendo. Es una curva que tiene una forma así. Eso es lo que se llama una hélice. ¿Ok? Pero bueno, si queremos calcular la longitud de curva, vean que ahí la parametrización no está de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque aunque las dos primeras son periódicas, la segunda no es periódica. Y de hecho la segunda, para cada valor de t, o sea, nunca se van a repetir valores de t, porque la última es una función lineal. Entonces aquí, con 0 a 2pi no se cubre toda la curva, porque la coordenada z no es periódica, o sea, no se repiten puntos acá. Entonces aquí yo puedo poner el intervalo que yo quiera, me daría una porción de la hélice más grande o más pequeña de acuerdo con los valores que ponga. Pero bueno, lo que quería calcular era la longitud de arco de esa curva. Para eso vean que hay que calcular la derivada o la velocidad. Eso sería menos 2 seno de 2t, 2 coseno de 2t y 3. Y eso es lo mismo que bueno, eso queda así. Y sacamos la norma, que es lo que ocupamos integrar. Eso sería raíz cuadrada de 4 seno a la 2 más 4 coseno a la 2 de 2t más 9. Seno a la 2 más coseno a la 2 es 1, entonces eso daría 4 más 9. O sea, la norma es raíz de 13. La norma es constante en este caso. Entonces la longitud de arco va a ser la integral de 0 a 4pi, que es el dominio de la curva, raíz de 13 de t. O sea, eso es 4pi raíz de 13. Para la longitud de arco usualmente se les dice de dónde a dónde se quiere calcular la longitud, porque a veces uno no quiere calcular la longitud de toda la curva, sino es solamente una porción desde un punto A hasta un punto B. Puede que de esa curva les pida la longitud de arco no de 0 a 4pi, sino desde pi hasta 3pi medios, una cosa así. Pero lo importante es saber de dónde a dónde estoy calculando la curva. En ese caso, la rapidez es una función es una función constante, entonces la integración es fácil, pero la función puede ser una función de t. Veamos otro ejemplo. Ejemplo, r de t es igual a tt a la 2, un ejemplo en dos variables. Con t, digamos, de 0 a 1. Vean que esa curva es la parametrización de una porción de parábola, porque básicamente lo que dice aquí es que y es igual a x a la 2. Entonces es la parametrización de esta curva, donde eso es una parábola. Y bueno, ese es el punto 1, 1. ¿Ok? Entonces voy a dejarlo un momento para que terminen de copiar o tomen foto. Pero a mí no me quedó claro qué fue lo que hizo en la raíz. En la raíz, en Sí, esta parte de acá, sí, exactamente. simplemente saqué factorial 4 y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado y eso es 1.
Ok, sí, pero, o sea, más que todo, como que estaba intentando hacer en esa parte. O sea, no me Calcula- queda claro como desde el previo a la raíz, digamos, un poco ahí como que, Estoy aplicando la fórmula de longitud de arco, que dice que la longitud de arco es integrar la norma de la velocidad, ¿verdad? Entonces aquí calculé la velocidad, ok, calculé la norma y luego hago la integración. perfecto. Ok, entonces voy a pasar la página. Tengo esa curva t a la 2. Hay que calcular la derivada. Profe, Ajá, voy a hacerle un toquecito para atrás para tomarle foto. Es que me faltó una cosilla. ok, Listo, por allá. ok. R de t, perdón, la derivada sería, este, perdón, voy a cambiar un poco, voy a cambiar la parametrización, porque si me queda así no me va a quedar bonita la integración, o de hecho va a quedar imposible. Voy a cambiar por t a la 2, t a la 3. En lugar de t a la 2, la voy a cambiar por t a la 2, t a la 3. Y bueno, ya el gráfico ya no es así, pero es algo similar. Es una curva que va de 0 a 1. Voy a cambiarla que quede de esa forma. Entonces, la derivada va a ser 2t, 3t a la 2. La norma de esa derivada va a ser igual a raíz cuadrada de 4t a la 2 más 9t a la 4. Y eso lo puedo simplificar un poco. De la raíz sale un t. Bueno, voy a escribirlo así. Sale un valor absoluto de t, raíz de 4 más 9t a la 2. O sea, estoy factorizando un t a la 2 y sacándole la raíz. Uno saca un número, un cuadrado de la raíz, lo saca en valor absoluto, pero como estamos hablando de que los t's están entre 0 y 1, entonces t es positivo. Entonces el valor absoluto es simplemente t. ¿Ok? Entonces esa es la derivada, eso es lo que hay que integrar. Entonces la longitud de arco va a ser la integral de 0 a 1, que era donde les estaba dando la curva, de t raíz cuadrada de 4 más 9t a la 2, de t. Y eso lo puedo integrar simplemente con el cambio u igual 4 más 9t a la 2, du es igual a 18t de t. Y si t es igual a 0, si t es igual a 0, entonces u es igual a 4. Y si t es igual a 1, entonces u es igual a 13. Entonces esa es la integral desde 4 hasta 13 de raíz de u entre 18 de u. O sea, eso es 1 entre 18 por 2 tercios u a la 3 medios entre 4 y 13. Y eso es lo mismo que 1 entre 27. Ahí sería 13 a la 3 medios menos 4 a la 3 medios. Y bueno, lo más que puedo hacer ahí es 4 a la 3 medios es 8. Pero entonces esa es la idea, que se puede calcular la longitud de una curva integrando la rapidez. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora?
hay un concepto que lo menciono en las notas, pero no le damos, es uno de los temas a los que no le vamos a dar tanto énfasis en el curso, que es la parametrización por longitud de arco. Entonces, de momento eso, para pasar a lo importante, lo pueden leer en las notas que subí la vez pasada. La vez pasada subí las notas digitadas, creo que ahí tengo esa parte. Básicamente es que hay una parametrización utilizando la longitud de arco. Hay una parametrización que se puede utilizar para una curva, que es como la parametrización oficial de la curva, dado que vimos la vez pasada que una curva puede tener una infinita cantidad de parametrizaciones. Hay una parametrización particular que sirve para, más que todo para cuestiones teóricas, a propósitos prácticos no, o sea, no funciona del todo, pero tiene que ver con longitud de arco, entonces le voy a pedir ahí que lo lean en las notas. Ahora, habíamos visto también que si yo tengo una curva, cualquiera, el vector velocidad apunta en la dirección del movimiento de la curva o es tangente a la curva. Ok. Muchas veces no nos interesa tanto la magnitud, pero solamente la dirección del vector. Cuando uno habla de dirección de un vector, usualmente se refiere a la versión normalizada de ese vector. Es decir, hay muchos vectores que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, dado un punto, yo puedo elegir una infinita cantidad de vectores que apuntan en una misma dirección. Entonces, si uno quisiera elegir un vector tangente como representante, una forma de hacerlo es elegir el que tiene norma 1. Entonces, eso es lo que se llama el vector tangente unitario. El vector tangente unitario. El vector tangente unitario en un punto está dado por t de t igual el vector velocidad, que es un vector tangente a la curva, y lo normalizo. ¿Ok? Es simplemente la velocidad normalizada o la primera derivada normalizada. Eso es lo que se llama el vector tangente unitario. ¿Ok? Entonces es un vector tangente a la curva, lo único que tiene es que tiene norma 1. ¿Ok? Entonces, Profe, ajá, ¿a qué se refiere con norma 1? que la longitud es 1, o sea, la norma de t es 1 para todo t. Ah, ok, ok. Eso quiere decir que es un vector, o sea, de todos los vectores se elige uno que tiene longitud 1 como representante de los vectores tangentes. Ok, entonces eso es lo que se llama el vector tangente unitario. Existe otro vector que se llama el vector normal unitario. Principal. O a veces se le dice el vector normal nada más, entendiendo que es el único.
o teniendo que es el que se define por esta definición. El vector normal está definido por, eso va a ser la derivada de el vector tangente normalizada. O sea, el vector normal unitario es un vector también de norma 1. Este vector n es perpendicular a t. Y la norma de ese vector también es 1. Ahora, usualmente lo que tenemos es lo siguiente. Si ustedes tienen una curva, y ustedes quieren ubicar las direcciones de esos vectores, por ejemplo, en un punto, el vector tangente va a apuntar en la dirección tangente, en la dirección del movimiento, y el vector normal es perpendicular a la curva y apunta hacia adentro. Ahora, ¿qué se entiende por adentro de una curva que no es cerrada? Adentro significa que apunta hacia la dirección en la cual la curva es cóncava. Quizá es más fácil describirlo con un dibujo que con palabras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el punto acá, el vector tangente apunta en la dirección del movimiento y el vector normal apunta hacia adentro, hacia donde la curva es cóncava. Si estuviera aquí, ese sería t y hacia adentro n. ¿Ok? El vector t y n existen en 2 o 3 variables. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es derivando y normalizando en ambos casos. Ahorita hago los cálculos con un ejemplo en específico. Pero los dos vectores existen en 2 y 3 variables. Voy a anotarlo por acá. N apunta en la dirección de concavidad de la curva. Profe, Ajá. entonces el vector, digamos, n, el normal unitario principal, sale de normalizar el tangente unitario. La derivada del tangente unitario. Ah, ok. Ajá. Gracias. Ok. Voy a dejarlo ahí unos segundos para que le tome foto. Ok, voy a pasar la página. Y por último, el vector binormal, que esto es un concepto que va a ser solo para 3 variables. Es un vector que es perpendicular a los otros dos vectores anteriores. Entonces, si yo quiero conseguir un vector que es perpendicular a los otros dos, lo que hago es calcular el producto cruz. Entonces, eso es lo que se llama el vector binormal. Y ese también es unitario. Unitario quiere decir que la norma es 1. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, eso es un tercer vector que complementa a los otros dos. Lo que se tiene es algo así, se tiene el vector tangente, se tiene el vector normal, y el vector binormal, bueno, se supone que todos tienen la misma longitud, y el vector binormal es un tercer vector perpendicular a los otros. Si se tiene una curva, digamos una curva en 3 dimensiones, puede ser una curva que, no sé, imagínense que es como una carretera que sube. ¿Ok? El vector tangente, por ejemplo, apunta en la dirección del movimiento, apunta en la dirección hacia donde se está moviendo el carro o lo que sea que circule por esa carretera. El vector normal apunta hacia adentro. Hacia adentro, si uno estuviera manejando hacia la dirección en la que uno está girando, el vector normal apunta hacia ahí. Y si están en esta posición, el vector binormal apunta hacia arriba. Ahora, el vector binormal indica, B indica qué tanto se aleja la curva de un plano. O B más bien es el punto de referencia. ¿Ok? Entonces, B me va a servir para medir qué tanto se aleja la curva de un plano. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver ese concepto. Ok. Esos tres vectores, lo que me están dando es como un nuevo sistema de coordenadas. Es como que en cada punto de la curva yo agarre un nuevo sistema de coordenadas. Yo tenga nuevos ejes coordenados y eso me da como un punto de referencia. Por decirlo así, uno puede medir cantidades con respecto a un punto utilizando ese nuevo sistema de coordenadas, es decir, en la dirección tangencial, en la dirección normal y en la dirección binormal de un punto, que ciertos valores físicos o qué es lo que está pasando en esos puntos. Pero bueno, entonces veamos un ejemplo de cálculo. Agarremos el primer ejemplo que teníamos. RT igual, voy a cambiarlo un poco mejor. Voy a poner E a la T coseno de T, E a la T seno de T, E a la T. O sea, para calcular las cosas no es tan importante saber la forma de la curva, pero las dos primeras variables me indican que, bueno, tengo coseno y seno. Eso ya más o menos me da la indicación que es un círculo. El número que multiplica coseno y seno es el radio usualmente. Acá lo que tengo es que el radio es una exponencial. O sea que el radio también está creciendo y la variable z o la altura de la curva también está creciendo exponencialmente. Entonces la curva va a tener una forma como así.
porque el radio y la altura están creciendo. Ahora, es mucho más complicada que eso porque el crecimiento del radio y de la altura son exponenciales. Pero bueno, calculémosle las cosas a esa curva. Lo único que necesitamos es la fórmula. R' de t, por regla del producto, es C a la t coseno de t menos C a la t seno de t. Aquí es C a la t seno de t más E a la t coseno de t. Y la tercera componente es C a la t. Calculo la norma. La norma de eso es la raíz cuadrada de E a la t coseno de t menos E a la t seno de t al cuadrado. Una pregunta. ¿Sí? El dibujo, ¿verdad? Que no es indispensable. Uno puede trabajar sin el dibujo perfectamente. No, con solo la fórmula uno se la juega acá. En esta parte, ¿verdad? Ya para lo que sigue más adelante, el dibujo sí va a ser muy importante. Para la parte de integración, sobre todo. Para esta parte no tanto. Gracias. Ok, entonces la norma es eso. Tengo, vean, perdón, aquí más en en el segundo cuadrado. Acá tengo la resta al cuadrado más la suma al cuadrado. Entonces aquí me queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí queda lo mismo, pero con una suma, con más 2 veces el primero por el segundo. Entonces ese término del centro se cancela a la hora de expandir los cuadrados. Y me quedaría solamente el primero al cuadrado 2 veces y el segundo al cuadrado 2 veces. O sea, eso es 2e a la 2t coseno a la 2 de t más 2 veces e a la 2t seno a la 2 de t más e a la 2t. Vean que aquí pareciera que estoy elevando al cuadrado cada término, ¿verdad? Pero no lo estoy haciendo. Es que el término del centro se cancela en este caso. Ahora lo que va a hacer es sacar la exponencial para simplificar el cálculo. O bueno, no la voy a sacar. Voy a sumar el coseno a la 2 y el seno a la 2. Entonces eso me queda 2e a la 2t más e a la 2t. Ahí estoy factorizando el 12 a la 2t y coseno a la 2 más seno a la 2 es 1. Y eso es raíz de 3e a la 2t. E a la 2t es e a la t a la 2. Entonces eso puede salir de la raíz. Entonces eso es raíz de 3 e a la t. Esa sería la rapidez. ¿Ok? Entonces el vector tangente para un valor de t arbitrario es R' de t entre la norma de R' de t. O sea, es dividir este vector de acá, la derivada, entre raíz de 3e a la t. O sea, ese e a la t me va a cancelar todos los e a la t que aparecen ahí. Entonces, eso va a ser coseno de t menos seno de t entre raíz de 3, seno de t más coseno de t entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3. Entonces, ese es mi vector tangente. El vector normal, para calcular el vector normal, tengo que sacar la derivada de ese vector tangente. Entonces, empecemos por derivar eso. La derivada de eso, bueno, ya queda más fácil porque no hay exponenciales. Pero va a ser entonces menos seno de t menos coseno de t entre raíz de 3, coseno de t menos seno de t
entre raíz de 3, 0. Voy a mantenerlo ahí unos segundos. Voy a pasar de página. Hay que sacarle la norma a eso. Entonces, la norma... Profe, perdón, ¿se podría Sí, volver un toque? sí. Listo, gracias. Ok. La norma de esa derivada va a ser bueno, hay un 1 entre raíz de 3 que está multiplicando todo el vector, entonces puedo sacarlo. Recuerden que si hay un número multiplicando un vector, la norma se multiplica por ese número simplemente. Entonces aquí me quedaría raíz cuadrada de menos seno a la 2, menos seno de t menos coseno de t a la 2, más, aquí el otro era coseno menos seno, sería solamente raíz cuadrada de eso. De nuevo, cuando elevan al cuadrado, por ejemplo, en el primer término me queda seno cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más, perdón, aquí queda más 2 veces el primero por el segundo más coseno cuadrado. Y aquí queda coseno cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, igual se me van a cancelar los términos de en medio. Entonces quedaría como si solo elevara al cuadrado y sumara 2 veces. 2 coseno a la 2 más 2 seno a la 2. ¿Ok? Que de nuevo, o sea, pareciera que lo que estoy haciendo es elevando cada cosa al cuadrado, que es el error de estudiante de colegio, pero no, lo que estoy haciendo es expandiendo utilizando la fórmula correcta de cuadrados y se cancela los de en medio en este caso. Ok, entonces eso es simplemente raíz de 2 entre raíz de 3. Entonces vean que en este caso la norma es constante. El vector normal entonces va a ser esa derivada, lo último que calculamos en la página anterior, entre la norma. Es decir, es este vector de acá dividido entre raíz de 2 sobre raíz de 3. Entonces a la hora de hacer la división se cancela el raíz de 3 y lo que queda es un raíz de 2. O sea, en otras palabras me quedaría de esta forma. Menos seno de t menos coseno de t entre raíz de 2. Coseno de t menos seno de t entre raíz de 2 y 0. Ese es el vector normal unitario. ¿Ok? Y por último, el vector binormal. Profe, perdón. Ajá. Esas fórmulas siempre son con las derivadas, digamos. Sí, La de n y la de t. exacto. Ah, ok, gracias. Solo en el vector binormal sí se toman el t y el n sin derivar y se toma el producto cruz. Ok, entonces para el b tomo el producto cruz de esas dos cosas que acabamos de calcular.
El t era coseno menos seno, seno más seno. Ese era el vector t. Y el vector n que acabamos de sacar es menos seno de t menos coseno de t entre raíz de 2, coseno de t menos seno de t entre raíz de 2, 0. ¿Ok? Y sacamos el producto cruz ahí. En i lo que tenemos es i por este menos este por este. Entonces sería seno de t menos coseno de t entre raíz de 6 o raíz de 2 por raíz de 3 menos j por, en j sería este por este menos este por este. O sea, sería seno de t más coseno de t entre raíz de 6. Y en K es donde sé que hacer una multiplicación, porque en K sería este por este menos este por este. Creo que no me va a caer en una sola línea. Sería más K veces este de acá por este de acá es lo mismo que coseno de t menos seno de t a la 2. Entonces eso sería coseno de t menos seno de t a la 2 entre raíz de 6. Ahora menos este por este, el menos cancela lo menos de acá. Entonces sería lo mismo que más coseno a la 2, perdón, coseno de t más seno de t a la 2 entre raíz de 6. Todo eso, bueno, el i y el j no se pueden simplificar mucho, entonces aquí me va a quedar seno de t menos coseno de t entre raíz de 6. El j va a quedar seno de t más coseno de t entre raíz de 6. Y el k pasa lo mismo que en todos los cálculos anteriores. El primero me da, este primer término me da coseno a la 2 menos 2 veces coseno seno más seno a la 2. Y este da coseno a la 2 más 2 veces coseno seno más seno a la 2. Entonces se cancelan los términos del centro. Entonces queda 2 coseno a la 2 más seno a la 2. O sea, solamente quedaría 2. O sea, todo ese caso se simplifica a 2 raíz de 6. Y eso es el vector binormal. ¿Preguntas? Profe, Ajá. ¿qué fue lo que usted dijo al principio cuando empezó a escribir la hoja de que si un vector, que si había algo multiplicando un vector, se podía hacer algo con la norma, como sacarlo o algo así? Es una propiedad que hemos visto hace muchas semanas de los vectores, que si ustedes tienen una constante por un vector Ujú. y le quieren calcular la norma, ustedes pueden sacar la constante en valor absoluto. Ah, ok, calcular la norma por separado. Exacto. En ese caso Ah, teníamos un 1 entre raíz de 3 que está ajá. multiplicando todo, entonces lo puedo sacar de la norma. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Qué más? Voy a revisar un momento
la carta al estudiante, porque creo que había unos temas que no se iban a ver de esta parte de curvas. Ya les digo, ¿están viendo la carta del estudiante o están viendo la pizarra? No sé qué están viendo. La pizarra, por ahí. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, según esto, eso es lo único que vamos a ver de la parte de curvas. Parece que el concepto de torsión tampoco se va a ver porque ni siquiera está en la lista. Vamos a ver en los objetivos y contenidos. Parece que no. Sí. Creo que se eliminó, no lo que se debería haber eliminado, pero no importa. Bueno, voy a mencionar una formulilla que parece que no se va a evaluar, pero la voy a mencionar nada más. Voy a poner ahí que esto no es para el examen o no se evalúan. No se evalúan dos cosas. Hay una fórmula que se llama la curvatura. Que la fórmula es la norma de t' de t entre la norma de r' de t. Y otra cosa que se llama la torsión. La torsión es, una forma de calcularlo es menos 1 entre la norma de r' de t por la derivada del vector binormal con respecto a t punto el vector normal. Ahora, la curvatura, de nuevo, esta parte, voy a ponerlo aquí en un recuadro, son de los temas que se eliminaron, pero, o sea, simplemente son fórmulas, entonces no sé por qué se eliminaron. O sea, esta parte del curso usualmente es aburrida porque es simplemente una lista de fórmulas. Pero la curvatura indica precisamente qué tan curva es una curva. O sea, qué tanto se distorsiona la curva. Vean que la curvatura involucra la derivada del vector tangente. Entonces, eso lo que me está diciendo es que quiero ver qué tanto está cambiando la curva con respecto al vector tangente. Es decir, cuál es la razón de cambio del vector tangente. Una razón de cambio de un vector tangente, es decir, si uno está interesado en ver qué tanto cambia el vector tangente a cómo va cambiando la curva, eso indica qué tan curva es la curva, valga la redundancia. Okay, si uno ve qué tanto va cambiando el vector tangente, eso da una idea de la curva, de la forma que tiene la curva. La torsión, como les había dicho, el vector binormal es como el punto de referencia sobre qué tanto se aleja la curva de un plano. La torsión es esa medida. La torsión me dice qué tanto se desvía la curva de un plano. Vean que es la derivada del vector binormal. Entonces, eso lo que me está diciendo es que es la razón de cambio del vector binormal. O sea, qué tanto está cambiando el vector binormal me indica qué tanto se aleja la curva de un plano. O sea, si la curva estuviera contenida en un plano, si yo tengo un plano y la curva está totalmente contenida en ese plano, y ustedes calculan el vector binormal precisamente no cambia, porque siempre va a estar apuntando hacia arriba. Entonces la torsión va a ser cero. La torsión va a ser cero.
porque el vector binormal no cambia. Pero si el vector binormal está cambiando, quiere decir que la curva se está saliendo del plano. Es decir, que tienen una curva que es, no se pueden imaginar como una montaña rusa o una cosa así. Esa curva no tendría torsión cero. Lo mismo con la curvatura. Por ejemplo, si ustedes toman una recta, el vector tangente de la recta siempre va a ser constante. Es la dirección. Entonces, como el vector tangente es constante, no está cambiando. O sea que la curvatura de una recta es cero. Pero bueno, solo les voy a mencionar eso porque son de los temas que no se evalúan. Pero ahí están las formulillas. Lo que acabo de ver en los objetivos es que lo de la parametrización por longitud de arco parece que sí está entre los objetivos, entonces lo voy a mencionar. Voy a devolverme por si necesitan escribir algo. ¿Preguntas hasta ahora? Profe, Ajá. en el anterior ejemplo, el menos que está delante de la J no afecta en nada. Sí, sí debería afectar. Entonces, acá, lo voy a corregir acá. Es un menos acá en la última línea de la página, subpágina anterior, es un menos en la segunda. Sí, gracias. Profe, una cosa, es que Ajá. a mí se me congeló un toque, se me congeló un toque la pantalla, entonces, Ok. y bueno, y el audio. Entonces, ¿podría explicar eso último de la torsión? Lo último de la torsión. Ok. La torsión, vean que acá incluye la derivada del vector binormal. Ajá. Entonces, en cierto sentido involucra qué tanto está cambiando el vector binormal. Por ejemplo, si ustedes tienen una curva en un plano, el vector binormal siempre apunta hacia arriba, o sea, el vector binormal no está cambiando. Ujú. Si el vector binormal está cambiando, es porque, digamos, por ejemplo, en esta curva, si yo hago el vector binormal, digamos que está apuntando hacia arriba, si el vector binormal está cambiando o cambia de dirección, eso quiere decir que la curva se está distorsionando en 3 dimensiones, o sea que está alejándose de un plano. Entonces, la torsión me indica más o menos qué tanto se aleja la curva de un plano. Ah, ok, está bien. Gracias. Me gusta. Profe, ¿qué es eso de de la norma de C por el vector de velocidad? Es que alguien me preguntó porque yo lo apliqué en esta parte de acá, yo lo apliqué. Porque teníamos que el vector tangente había un 1 entre raíz de 13 multiplicando todo. Entonces, yo saqué el 1 entre raíz de 13, acá, el 1 entre raíz de 3, y calculé la norma del resto. Entonces es eso, que si uno tiene una constante por un vector, yo puedo la constante. Eso es como una nota y aparte un paréntesis. Ah, ok, ok. Gracias. Ok, voy a pasar la página. Y voy a mencionar lo de parametrización por longitud de arco. Que es lo que les dije, que solo tenía aplicaciones teóricas, pero parece que están los objetivos. Ok, entonces habíamos visto que la longitud de arco era la integral de la rapidez, básicamente. Ahora, uno puede calcular la longitud de arco un poco más general. El parámetro de longitud de arco, el parámetro de longitud de arco, desde el punto RT0
es la función s de t igual la integral desde t0 hasta t de r' de u de u. ¿Qué es esta fórmula? Básicamente es la fórmula de longitud de arco, pero donde el punto inicial es constante, pero el punto final es variable. Entonces es como una formulilla, se hace una función que me da la longitud de arco, por ejemplo, en lugar de estar calculando la longitud de arco desde 0 hasta 3, de 0 hasta 4, pueden calcular la función y esa función, si ustedes meten t igual 5, les devuelve cuánta es la longitud de arco desde 0 hasta 5, por ejemplo. Entonces, en el ejemplo que teníamos, que era creo que el de no sé si le puse, creo que era coseno 2t, seno de 3t, perdón, seno de 2t acá, 3t. Entonces, calcular el parámetro de longitud de arco a partir de no sé, voy a poner de t0 igual qué sé yo, pi, por ejemplo. Bueno, voy a poner 0 mejor para no complicarnos. ¿Ok? Profe, Ajá, arriba en la fórmula sí, es R' de U. de u. Son ambas u. Ah, son ambas U. Sí. Ok, gracias. Ok. Entonces, para calcular eso, o sea, la función sería s de t igual la integral desde 0 hasta t de la rapidez. Y ya eso lo habíamos calculado en el ejemplo anterior, era raíz de 13 de u, en ese caso es constante. Entonces la integral de una constante es simplemente la constante por el largo del intervalo, que sería t menos 0, o sea, raíz de 13 por t. ¿Ok? Entonces esa es una funcioncilla que si ustedes meten cualquier valor de t ahí, les devuelve cuál es la longitud de arco desde 0 hasta ese valor. Hace un rato le hemos calculado de 0 a 4pi. Entonces, si ustedes meten t igual 4pi, les da cuánto es la longitud de arco desde 0 hasta 4pi. Ok, otro ejemplo. Uno que también hicimos hace un rato, el de la hélice que crecía exponencialmente. Creo que E a la t coseno de t, E a la t seno de t, E a la t. En ese ejemplo habíamos calculado ya habíamos calculado todo porque le calculamos todas las cosas. La norma de la derivada era raíz de 3 por E a la t, según el cálculo anterior. O sea que, y si yo quiero calcular el parámetro de longitud de arco a partir de t igual 0, va a ser s de t igual la integral desde 0 hasta t de raíz de 3 por e a la u de u. O sea, aquí cambio la variable, es simplemente la variable de integración, ¿verdad? La cambio para que no coincida con esta de acá. Pero es simplemente una variable de integración, es decir, desaparece ya cuando uno integra. Y eso es raíz de 3 e a la u evaluado entre 0 y t. O sea, eso es raíz de 3 e a la t menos
En 0 eso da 1, entonces queda raíz de 3. Entonces esa es la función o el parámetro de longitud de arco. Ahora, ¿por qué se llama parámetro de longitud de arco? Si S de t se puede invertir, obtenemos t en términos de S. De nuevo, con respecto a lo que les decía el martes, usualmente las curvas representan movimiento, movimiento de una partícula, movimiento de algún objeto. T representa el tiempo. Entonces, las funciones que están acá son funciones del tiempo. S es la longitud de arco, S es la distancia recorrida. Entonces, para ciertas aplicaciones, a veces es importante saber qué es la función, pero en términos de la distancia recorrida. Ok, entonces en los ejemplos, voy a ponerle números a estos ejemplos. Le voy a poner ejemplo 1 y ejemplo 2. En el ejemplo 1, yo puedo invertir la función que saqué, ¿verdad? Yo tengo que S es raíz de 3C por T. Invertir significa poder despejar el T de manera única. T es igual a S entre raíz de 13. En el ejemplo 2, yo tengo que S es igual a raíz de 3 e a la T menos raíz de 3. De ahí yo puedo despejar T. Vean que tengo que, bueno, primero e a la T es igual a S más raíz de 3 entre raíz de 3. Y para despejar T saco logaritmo. Entonces T es logaritmo natural de S más raíz de 3 entre raíz de 3. Ok. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahí es escribiendo el T o el tiempo en términos de la distancia recorrida. Es decir, usualmente la fórmula de longitud de arco lo que me dice es, por ejemplo, en esta fórmula de acá me dice que en tiempo, qué sé yo, en tiempo t igual a 1, se ha recorrido raíz de 3 menos raíz de 3, la que sea la unidad de distancia, metros, digamos. Pero aquí lo puedo hacer al revés. Yo meto aquí la distancia. Por ejemplo, si meto s igual 5 raíz de 13, quiere decir que esa distancia la recorrí en 5 segundos. Es decir, meto aquí la distancia, me dicen cuánto tiempo duré en recorrerla. Ahora, la cuestión es que si yo cambio el t, por ejemplo, aquí esta parametrización en el ejemplo 1, tengo r de t es igual coseno de 2t, seno de 2t, 3t. Si meto este valor de t acá, ahora voy a obtener las funciones, pero en términos de la distancia. Y eso es lo que se llama la parametrización por longitud de arco. La parametrización por longitud de arco es, voy a ponerlo así, beta de S igual R de T de S. Y tengo que decir el S de dónde a dónde va. S va desde S de A hasta S de B. Donde voy a poner aquí donde la parametrización original era es R de T con T entre A y B.
O sea, básicamente lo único que estoy haciendo es que para obtener la parametrización por longitud de arco, lo que hago es despejar el t y meterlo en la función original. Voy a dejarlo ahí un momento y hago el cálculo con el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Profe, entonces aquí la idea es agarrar la función que me queda de t con respecto a s y meterla dentro del t, digamos, de la función, por ejemplo, la del ejemplo 1. Correcto. Ah, Eso ok. es. Ujú. Gracias. Ya casi lo hago. Voy a darles un segundo y pasar la página. Profe, tengo una duda con respecto al examen. Sí, O claro. bueno, en este caso la primera prueba corta. Ajá. En la primera parte, lo que eran todas las formas que vimos, las formas cuadráticas, eso hay que aprenderse cuál es cada una porque en el examen supongo que la van a preguntar. Nos van a poner una y nos van a preguntar qué es eso. Usualmente esa parte no se pregunta en el primer examen. Esa parte, yo creo que les había mencionado la primera semana que vimos eso, siempre se ve al inicio y se retoma hasta la parte de integración, porque lo importante es saber reconocer esas figuras como regiones de integración luego. Entonces, nunca se evalúa directamente como tal. Ahora, no sé este semestre cómo se irá a hacer, ya que se hace hacer en la plataforma preguntas de cierto tipo, respuesta corta. Al rato si hay alguna pregunta de reconocer la superficie con respecto a la ecuación o algo así. Pero Ok. realmente no estoy seguro. Bueno, y la otra duda que tenía es, a la hora de realizar parametrizaciones de curvas, nosotros vemos el ejemplo era de me pareció que era de una hoja con un paraboloide y el de el de un círculo. Ujú. ¿Cómo se haría, por ejemplo, si quisiera hacerlo, no sé, para un cono o alguna figura, o para el paraboloide solo, digamos, que no tiene como la estructura de seno cuadrado más coseno cuadrado igual o no? Sí, habría que buscar una forma de, por ejemplo, usualmente, o sea, para que sea una curva se tienen que dar dos ecuaciones. Ok. Qué sé yo, un cono y no sé, un elipse, una cosa así, un elipsoide. Siempre hay que buscar una forma de sustituir y despejar en otra, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene dos ecuaciones de tres variables, qué sé yo, usted despeja la z en la primera, le queda z en términos de x y y. Ajá. Si pone eso en la segunda ecuación, ahí puede despejar, qué sé yo, y en términos de x. Como Entonces, habíamos hecho entonces con el paraboloide. ajá, exacto. En teorías, ya con eso podríamos tener todo en términos de x, aunque las cosas se pueden complicar mucho. Ok. Pero lo más usual es que al final se reduzca a términos de x cuadrado más y cuadrado. O sea, los ejemplos que he puesto últimamente se reducen solo a eso. Pero la idea es hacer el mismo procedimiento que en paraboloide, despejar y sustituir. Ok, está bien. Lo importante es usar el sistema de ecuaciones para dejar todo en términos de una sola variable. Ok, está bien. Ujú. Gracias. Vale. Y bueno, una duda más ya para no molestarlo. Más adelante nos podrían preguntar, por ejemplo, a la hora de que eso que usted nos dijo, de preguntar áreas digo, áreas no volúmenes. Ajá. En el caso de superficies cuadráticas, ¿nos podrían poner a realizar rotaciones? No. Eso no se evalúa. Sí, ya no, rotaciones ya del todo no se ve acá. Ujú. Ok, está bien. Gracias. Listo. Ok, voy a pasar la página. Entonces, en el ejemplo 1, en el ejemplo 1, bueno, sacamos que t era s entre raíz de 13. Entonces, la parametrización por longitud de arco va a ser lo siguiente. Bueno, voy a escribir quién era el ejemplo 1 nada más para tenerlo presente. Era rt es igual a coseno de 2t, seno de 2t, 3t, y creo que habíamos puesto que t estaba entre 0 y 4pi. En ese caso, la parametrización por longitud de arco beta de s va a ser meter ese valor de t ahí simplemente. Entonces va a ser
coseno de 2s entre raíz de 13, seno de 2s entre raíz de 13 y 3s entre raíz de 13. Y ahora el s, o el dominio para el s, va a ser si t está entre 0 y 4pi, o sea, t está entre 0 y 4pi, entonces el s, recuerden que s es raíz de 13 por t, entonces va a ser 0, 4pi raíz de 13. ¿Ok? Simplemente se calcula, o sea, para qué valores de t se obtienen los valores de s. En el ejemplo 2, r de t igual e a la t coseno de t, e a la t seno de t, e a la t. Qué sé yo, digamos que aquí no lo puse antes, pero digamos que el t está entre 0 y 7, no sé, para poner cualquier cosa. O sea, este t entre 0 y 7 lo acabo de agregar, no estaba en el ejemplo anterior. En ese caso yo tenía que t era logaritmo natural de s más raíz de 3 entre raíz de 3. Ahí va a quedar un poco más feo. Bueno, también tenía que a la t era s más raíz de 3 entre raíz de 3. Entonces la parametrización por longitud de arco va a quedar un poquillo fea o incómoda de escribir. Pero entonces va a quedar el e a la t se transforma en esto. Entonces sería s más raíz de 3 entre raíz de 3 por coseno de t. Sería logaritmo natural de s más raíz de 3 entre raíz de 3. Aquí sería s más raíz de 3 entre raíz de 3. Seno de logaritmo natural de s más raíz de 3 entre raíz de 3. Y la última entrada es e a la t. O sea, solamente s más raíz de 3 entre raíz de 3. Y el dominio para el s va a ser cuando t vale 0, bueno, voy a escribirlo aquí abajo, t era raíz de 3, perdón, más bien s era raíz de 3 e a la t menos raíz de 3. Cuando t vale 0, s vale 0. Y cuando t vale 7, esto sería raíz de 3 e a la 7 menos raíz de 3. Entonces ese es el nuevo intervalo. Ahora, el valor de calcular esta parametrización, porque vean que esta parametrización al final es más complicada que la original, ¿verdad? Entonces no tiene sentido usarla para fines prácticos, para fines de cálculos. Pero en general, si ustedes calculan la derivada de la longitud, la derivada de la parametrización con respecto a la longitud de arco, siempre va a dar 1. Esas son las propiedades que se cumplen. Y eso diría entonces que el vector tangente es simplemente la derivada de esa parametrización. Entonces, de nuevo, esta cosa es algo que tiene valor teórico, pero valor práctico esto es lo único que tiene. Que la rapidez siempre es 1 con esta parametrización. Y que el vector tangente, entonces, como ya no hay que dividir entre la rapidez porque es 1, es simplemente la derivada. Eso es lo único que simplifica en términos de cálculos utilizar esta parametrización. Aunque llegar a esa parametrización es un proceso tedioso, porque vean que es una fórmula bastante fea. Pero bueno, venían los objetivos, entonces tuve que cubrirlo.
Yo creo que eso sería todo con esta primera parte con este capítulo del curso, me parece. De acuerdo a la carta del estudiante, esto sería lo de la primera parte. Fíjense en mis notas vienen más cosillas relacionadas con esto, por si cosas que no se evalúan, ¿verdad? Para lo que se evalúa, fíjense en los objetivos. En las notas que yo subí viene un poco más, viene todo esto de parametrización por longitud de arco, viene lo de la curvatura, la torsión, algunos ejemplos, y vienen un poquillo más de ejemplos de cálculo de los vectores T, N y B, y un poco más quizá le agregue un poco más de hablada, más explicación ahí. No sé si hay preguntas hasta ahora acerca de la clase de momento, para al menos para la grabación, y si no, se acerca de la clase de hoy, preguntas ahorita para que queden dentro de la misma grabación, y puedo parar la grabación y después preguntas sobre el curso en general. Bueno, profe, yo tengo una ya de esta clase, digamos, de este último subtema. Ajá. El valor de beta, entonces, físicamente, en términos físicos, ¿qué significa? Si ese es el arco, ¿qué significaría beta en este caso? Beta es que beta es un vector, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una curva moviéndose en el espacio, qué sé yo, usted tiene, por ejemplo, esa espiral, la hélice. Ok, el beta me da en qué punto, o sea, al igual que el anterior, el beta me da en qué punto estoy, pero en lugar de ser en qué punto está en un tiempo dado, es en qué punto estoy cuando he recorrido 5 metros, por ejemplo. Ah, ok. Entonces eso es Ok. lo que me dice. Ujú. Ok, me Ujú. relaciona como la cantidad de metros bueno, Exacto, como la distancia recorrida con la con posición. respecto, con respecto al desplazamiento, entonces, por decirlo Correcto, así. correcto, Ok, correcto. gracias. Ujú. ¿Qué más? El coordinador mandó un correo diciendo que él subió varios materiales, algunos ejercicios resueltos y otros materiales en la página de la coordinación. Yo les había pasado el link de esa página, me parece. Entonces, métanse ahí para que agarren ese material, para que estén practicando también. Y creo que ahí, supongo que ya subió, él usualmente sube exámenes pasados, o al menos el examen del semestre anterior. Si no, yo también voy a tratar de subir exámenes ahorita más tarde, para que vean más o menos cómo se pregunta todo esto. Em, pero sí, no he tenido tiempo de echarle un ojo a lo que subió el coordinador. Sé que mandó un correo en la mañana diciendo que subió algo, pero métanse ahí en el mediación virtual de la coordinación a ver qué les sale. Profe, Ya yo tengo una duda. ajá. Bueno, es respecto a ese, ¿por qué pertenece a esos intervalos? Y podía repetir más que todo eso, nada más, para tenerlo Ok. claro. Simplemente para cada valor de t hay un valor de s. Entonces, si originalmente, por ejemplo, acá el t está entre 0 y 4pi, ¿qué es el s? El s es raíz de 13 por t. Entonces, si el t está entre 0 y 4pi, el s va a estar entre 0 y raíz de 13 veces eso. O sea, Ok, ok. ¿Mm? Igual aquí el s es raíz de 13 a la t menos raíz de 3. Entonces, para t igual a 0, eso corresponde con s igual a 0, y para t igual a 7 corresponde con esta cosa de acá. Pero es como hacer un cambio variable, que uno cambia los límites de integración. Es algo así más o menos. Ok, perfecto. Ok, Gracias. listo. ¿Más preguntas sobre la clase de hoy?